Bueno, el doctor Marcelo Saín llegó a la provincia a través de un concurso para organizar a pedido del por entonces gobernador Listi, el MPA. Luego se convirtió, cuando ganó las elecciones Omar Perotti, en su ministro de Seguridad. Ahí es cuando pide licencia frente al organismo que conducía, el organismo de inteligencia, y bueno, termina el jueves, en esta apretadísima síntesis, termina el jueves siendo destituido, él dice, por un tuit, en la charla que tuvimos el día miércoles. Invito a que lo escuchemos al doctor Marcelo Saín. Mañana creo que van a votar destituyéndolo, la destitución directa y la inhabilitación por 10 años para ocupar cargos en el Ministerio Público de la Acusación. Yo diría que mañana se termina la saga Saín en la provincia de Santa Fe. A pesar de lo que hoy pidiéndole al... Pero eso no entendemos que no es vinculante con el proceso legislativo. En todo caso, después la provincia tendrá que hacerse cargo económicamente de los daños que esta irresponsabilidad política genere. Yo voy a hacerle juicio a la provincia. Para mí hubo violación de compromisos internacionales que la Argentina ha asumido en Naciones Unidas, con la Organización de Estados Americanos. Por eso hicimos reserva para litigar contra la provincia y llevar esto a la instancia superior de nuestra provincia, que es la Corte Suprema. Yo creo que la Corte Suprema en su mayoría está, digamos, precintada de alguna manera, porque uno de los miembros más conspicuos de esa Corte forma parte de este grupo, de este concordato, que es el que armó esta estrategia, que es el doctor Gutiérrez. Rafael Gutiérrez es el que hizo la ley anti-Saín, que es claramente una ley inconstitucional, sobre la base de la cual se produce todo este proceso. Yo le creo a Ponce Assad y no le creo a Rafael Gutiérrez. Es mucho más creíble Ponce Assad que Rafael Gutiérrez. Él fue el que le dio el proyecto a Traferri. Ponce Assad, aclaremos que es el fiscal que está detenido. Ex fiscal. Es el ex fiscal. Ya cerró un proceso abreviado, por ende él reconoció la comisión de ese conjunto de delitos. Y iremos a la Corte Nacional, y si esto no alcanza, iremos a los tribunales internacionales. ¿Cuál es el trasfondo? El trasfondo es que nosotros tocamos intereses que eran intocables en la provincia de Santa Fe. Cuando digo nosotros, digo, como ellos son un bloque político que atraviesa el sistema político santafesino, Frente Progresista, radicalismo, los sectores conservadores peronistas, también hubo enfrente un sector minoritario, liderado por el gobernador Perotti, algunos fiscales, algunos jueces y juezas que estaban dispuestos, y algunos funcionarios del MPA, como nosotros, que estábamos dispuestos a llevar adelante investigaciones como correspondía. Yo lo he dicho contigo acá, si vos investigás crimen organizado, vas a llegar a estructuras de poder. Es casi el ABC de eso. Acá el crimen organizado estaba en las villas y en los barrios populares, en el mundo narco más ostensible. Pero cuando salimos de los barrios populares y nos fuimos a las financieras, cuando nos fuimos a las estructuras policiales, cuando nos fuimos a las estructuras judiciales y a las estructuras políticas, empezaron los problemas. Y eso empieza, yo diría, el 11 de diciembre del año 2019, cuando el gobernador Perotti dice: no voy a tolerar más el vínculo entre política y delito. Fue un shock para el sistema político santafesino, y el concordato de los sectores que gobernaron hasta ese momento, aliados con este sector peronista, claramente opositor al gobernador Perotti, encabezado por Traferri, que había pedido formar el Ministerio de Justicia, había pedido el control del Ministerio de Seguridad, y el gobernador Perotti no se lo dio, designando a otros funcionarios distintos de ellos. Ahí comienza una guerra soterrada. Recordemos, la ley de presupuestos se la birlan, por primera vez en la historia institucional desde la instauración democrática, al gobernador Perotti. La ley de necesidad pública no nos la dieron, sino hasta la pandemia. Bueno, toda una serie de ententes de este bloque histórico de poder. Yo interpreto este proceso dentro de ese marco. Saín es una primera instancia, después viene Perotti. Acordate, María Herminia, la semana que viene van a ir contra un ministro de Perotti. Van a ir contra el ministro de Desarrollo Social. Ya están preparando el proceso de juicio político. O sea, aparte a mí me buscaron por todos los winners. Primero, que hacía espionaje político. Los voy a hacer desfilar por tribunales a todos. Periodistas, dirigentes políticos, etcétera, etcétera, que han dicho eso. Vamos a... Ahora que tengo tiempo, que voy a tener tiempo, vamos a litigar. A mí me dijeron que no va a tener tiempo porque se va a la Nación, que lo llamaron de allá. Mira,
me voy a La Nación porque el lunes voy a presentar la reincorporación a la Universidad Nacional de Quilmes, como profesor investigador full time. Ya hablé con las autoridades, me voy a hacer cargo de una materia, ciencia política, que la ha dado históricamente. Eso es lo único que yo tengo certidumbre. El resto, soy una persona de consulta, ustedes lo saben, del ministro de Seguridad. Estoy muy cansado. Todo esto a mí me jugó una... ¿Y hay alguna autocrítica de su parte? Yo tengo un estilo político que a mí siempre me granjeó prestigio y bonanza en la provincia de Buenos Aires, donde las cosas se dicen de frente. En Santa Fe yo tuve modales inadecuados, porque acá se esconde mucho bajo la alfombra. Es una sociedad menos heterogénea, es una sociedad donde las infracciones van abajo de la alfombra y no se ventilan, el que las ventila es una persona incómoda para todo el mundo. Yo tendría que haber entendido un poco mejor ese proceso. La verdad, era un extranjero. Yo trabajé mucho como consultor en Santa Fe mucho tiempo antes, pero vivir en una sociedad te coloca en un nivel diferente. No tengo ninguna otra crítica. Yo fui un ministro muy ortodoxo del gobernador, no me corrí de los lineamientos del gobernador Perotti. Estoy completamente convencido que la estrategia del gobernador Perotti ha sido la adecuada. Él nunca manipuló ninguna justicia, no hay ninguna sospecha de que haya manejado nada, pero sí brindó el contexto político necesario para que los fiscales estuvieran tranquilos y no vayan por ello. Y advierto otro tema más. El silencio de la Asociación de Fiscales, no en defensa de Saín, no es necesario, pero en defensa de una institucionalidad que a ellos los pone en jaque. Porque si esto hicieron con el director del organismo de investigaciones, mañana lo van a hacer con cualquier fiscal que se atreva a ir sobre ese conjunto de estructuras de poder. Y digo que Chapapietra y Ederi está en la mira, sin lugar a dudas. Entonces, sepamos de que acá lo que hay es una situación complicada desde el punto de vista institucional. Hasta donde usted pudo ver y conocer y entender el grado de la composición, de la vinculación, de la sociedad ilícita entre política, delito, policía, justicia. ¿En qué nivel estamos? A nivel superior. Gobernaron la provincia. Acá hemos tenido un ministro de Seguridad con lazos clarísimos con narcopolicías, Maximiliano Puyaro. Acá no se quiere escuchar lo que opaca el oído voluntariamente. Tuvimos un juicio contra el comisario Alejandro Drueta. Se comprobó, se escuchó en audios durante las audiencias públicas el vínculo de Enrico y Maximiliano Puyaro con un narcopolicía abierto. Era el hombre de ellos en la provincia del sur. Semejante nivel de connivencia implica que claramente, porque vos podés ser tonto al frente del ministerio 15 minutos, ya al minuto 20 sos un tonto activo, al minuto 30 sos un cómplice. Si vos lo tenés durante años y lo restituís en el cargo y lo defendés, y agredís a los fiscales que lo investigan, evidentemente sos cómplice. Entonces yo tengo que decir que acá había un entente que llegaba a las estructuras superiores de gobierno. Por eso la premura de estos actores y de estos legisladores. ¿Qué le voy a decir de Traferri? Ya van a ver, además, la evolución de la investigación cuando en el debido contexto se dé conocimiento del contenido. Yo formé parte de esa investigación como director del organismo de investigaciones. Van a ver las cosas que se van a ventilar, con lo cual ahí tenés otro ejemplo más. O sea, acá supera lo que en otros lugares termina en el marco policial, y en todo caso la connivencia política indirecta con un comisario que arregla el negocio por abajo. Acá la policía es tan débil que ni siquiera garantiza la ilegalidad de estos negocios. Fíjate que Peiti se valía de la relación con el Ministerio Público de la Acusación, con el fiscal, el jefe de los fiscales rosarinos, y con un conjunto de funcionarios de más alto rango de la Fiscalía Regional de Rosario. Y está claramente comprobado, porque si no estuviera comprobado, Traferri iría a la audiencia imputativa. La participación de Traferri, a mi entender, digamos, en la asociación ilícita, una de las más grandes de la provincia. ¿Por qué? Porque el financiamiento de la política gira en torno a estas cosas. Digamos las cosas como son. Este es el tema. Acá en Santa Fe se armó un concordato, un entente, una sociedad política que ha manejado muchas cosas, también medios de comunicación. Fíjate el activismo del diario La Capital para silenciar todo esto, cómo le dan plafón a Traferri, y cómo además, digamos, están militando, digamos, para que todo esto continúe, porque son los socios, son los medios en los que uno sospecha que estos dirigentes políticos están adentro. No son amigotes, sino que están adentro. Bueno, eso es lo que yo creo que ocurre en Santa Fe. Omar Perotti no forma parte de todo esto, es un outsider,
Para estos tipos y para estas personas, dirigentes y dirigentas, Omar Perotti vino a romper ese esquema, digamos, en nombre de Rafaela, no es ni del círculo de poder de Rosario ni del círculo de poder de Santa Fe. Pateó el tablero, tiene otra pertenencia, hizo lo que hizo, armó un gabinete como armó y bueno, evidentemente acá están las consecuencias. Reitero, van por Perotti, no por Saín. Lo dijo muy bien el entonces abogado, el doctor Vázquez, de Traferri, que se prepare Rodenas porque Perotti no termina su mandato. Sepan que yo creo que eso es lo que se viene. Bueno, la verdad que no, nos deja un tanto sorprendido, pero todo es posible por las cosas que estamos viendo. Ahora, su alejamiento también implica de alguna manera que ganaron la pulseada los que quieren que siga el statu quo. Mira, en el tramo corto, en la jugada de baldosa, diría que sí. Yo siento que perdí. A mí no me gusta perder ni a la figurita, pero yo siento que perdí, en lo personal. Porque además acá hubo dos personas muy comprometidas con esto. El gobernador Perotti y el senador Mirabella. Yo después no vi a nadie más comprometido con esto, ni siquiera en nuestro propio gobierno. ¿De acuerdo? La soledad de ellos es importante. Algunos legisladores que ni siquiera son del sector político de Perotti, muchos de los cuales estuvieron en el ala opuesta, en la interna abierta, como el diputado Busato, Matilde Brora, que no estaba en el otro lado, pero digo, personas que no pertenecen, digamos, por así decir, al perotismo, han jugado un rol institucional muy importante. Pero por fuera de ellos, a nivel institucional, el Ministerio Público de la Acusación, parte de esta entente, parte de las distintas denuncias que me fueron haciendo funcionarios del organismo, todo incentivado por Baclini. Fíjate la maniobra de denuncia que hacen una serie de funcionarios del organismo de investigaciones, todos militantes radicales. Lo sacan del organismo cuando yo vuelvo al organismo, hacen una denuncia de que a mí me pasaban información que no pudieron comprobar nunca, y esas personas están en el MPA protegidas por Baclini. Baclini formó parte de eso junto con Arietti. Las sucesivas denuncias que me hicieron a mí de violaciones, y tienen cosas en la manga también, licitaciones, que no se concretaron, pero para ellos parecería que hay delitos. O sea, esta saga no termina acá. Pero yo creo que el problema no es Marcelo Saín, acá el problema es la institucionalidad política de Santa Fe. Sí, también dicen que usted estaba a carpeta, con carpetas. Todavía, bueno, soy medio tonto porque no saqué nunca la carpeta. O sea, mañana me destituyen y yo sigo con las carpetas guardadas. Tal vez algún libro. Soy muy inteligente para montar un sistema ilegal de inteligencia y soy un tarado para usarlas. Claro. O sea, soy un estiuso por la mitad. Me hacen reír. Sí, lo digo con ironía porque estoy seguro que algún fiscal ahora me va a citar a partir de esto que estoy diciendo. Está reconociendo que tenía carpeta, porque el problema no son los turros, sino los tontos. Bueno, digamos que no hay carpeta. Pero obvio que no. Aparte con la institucionalidad acá, no tengo impresora en mi oficina del organismo de investigación y voy a tener carpetas. A ver, acá lo que hay son investigaciones judiciales, investigaciones con el debido control de garantías por un juez distinto del Ministerio Público de la Acusación. Ahí lo que duelen son las investigaciones, digamos, no información que puede estar rodando por ahí, comentarios que estén rodando por ahí. Lo que duelen son las investigaciones que están judicializadas. Es decir, Oldani en Santa Fe, bueno, aún Peiti en la provincia entera. Digo, sin Saín, salvo que le pongan piedras arriba a todo esto, pero si no debe continuar. Yo creo que yo lo que les pido a mis compañeros y compañeras fiscales, sí, y particularmente de Rosario, que son los más activos, gremialmente, para decirlo de alguna manera, es que defiendan a Chavapietro y a Edri. Eso es lo primero. Saín, olvídense de Saín. No, son gente con salario muy alto, digamos, que ponen en riesgo mucho, porque vos en un estudio jurídico, en el ejercicio privado de la profesión, no ganarías ese dinero, digamos, como ganar dentro del MPA. Entonces no quieren poner en riesgo estas cosas. Lo que pasa es que se hicieron fiscales penales en Rosario. Es como decir, me hago cirujano, pero le tengo miedo a la sangre. Entonces, equivocaste la profesión. Sos fiscal penal en Rosario, tenés que saber de que te vas a topar con un montón de cosas que te obligan. Si no, dedicate a otra cosa. Hacete carmelita descalza, profesor universitario. Pero yo sabía muy bien los riesgos que yo tenía cuando asumía este cargo. Fíjate que en el concurso mío el único postulante fui yo. ¿Por qué? Yo sé que tengo un currículum denso, importante, institucionalmente. Lo digo con humildad. Sí. Pero ¿por qué no se presentó ninguno a competir conmigo? Porque tenía miedo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa buena relación
creo que hubo con el socialismo, ¿por qué ahora seguramente mañana levantarán la mano? Mira, la frialdad con Miguel Lipschitz, que fue el que me ofreció venir acá a ordenar el organismo de investigaciones, porque él mismo observaba que lo que estaban haciendo sus propios séquitos del Frente Progresista, funcionarios del Ministerio Público de la Constitución, era un organismo judicial sin relevancia. Me lo dijo Miguel Lipschitz y tenía un diagnóstico apropiado. Entonces él me ofrece que yo vea, que sugiera cómo corregir eso, y después de una larga reunión que yo tuve con todos ellos, me ofrecen venir acá. Yo le digo, por concurso, después que hablé familiarmente, vine. Eso fue marzo del año 2018. Simple, y me llamó Baclini, diciendo te queremos acá, etc. Yo era el peronista bueno, porque era el peronista bonaerense, progresista, de izquierda, el que había creado la Policía Seguridad Aeroportuaria. Cuando me convertí en el ministro de Perotti, pasé a ser el hijo de puta más grande de la provincia, porque el gorilaje de estos tipos es tremendo. Pero esperá, perdoname la mala palabra, se empieza a enfriar la relación cuando intervenimos desde el organismo en la primera gran investigación, la investigación de Alvarado. Porque después del primer tramo de la investigación de Alvarado, que fue por el homicidio de Lucio Maldonado, empezamos con los fiscales Eder y Chapapietra, y ya el organismo de investigaciones, yo, a construir la acusación de asociación ilícita. Y ahí vino la protección policial. Y ustedes recuerden, detuvimos un staff de policías de alta jerarquía, que eran los mandamás de la PDI de Rosario. Ahí ya empezaron a sentir incomodidad. Detuvieron a los hermanos Rey, detuvieron a Spoletti, detuvieron a toda la red que interpretábamos era de protección de Alvarado, y de hecho muchos firmaron abreviados reconociendo que era así, que eran altas jerarquías policiales, es decir, que tenían una relación directa con el ministro Puyaro. Ahí ya empezó, digamos, la frialdad. Ya no me llamaba más Miguel Lipschitz para consultarme sobre el tema de seguridad, que era habitual hasta ese momento. ¿Sí? ¿Qué le pasa a Marcelo? Ahora, yo nunca me comprometí a impunidad de poder, ni nunca detuve un jefe de unidad regional sin el debido, digamos, no aviso, pero sí, digamos, trabajábamos de manera conjunta con el Ministerio de Seguridad, porque las investigaciones se hacían parte con el organismo de investigación y parte, digamos, con el Ministerio Público de la Acusación, con el organismo de investigación, es decir, con la policía administrativa, con lo cual era necesaria esa relación. Así fue la historia. Y después, cuando me convierto en el año 2019 en una persona de consulta, yo me acuerdo inclusive que después de la detención de los hermanos Rey, yo lo llamé desde Colombia, que estaba dando un curso allá en Bucaramanga, al gobernador Lipschitz para avisarle que había una posible fuga de algunos de los detenidos, porque teníamos información. O sea, había un nivel de cooperación y de confianza, una relación muy afectuosa yo tenía con Miguel Lipschitz. Pero se empezó a enfriar cuando empezamos a meternos con esas estructuras. Recordemos, las investigaciones de la mega causa y las investigaciones de la malversación de los senadores. A ver, acá no podías traspasar el umbral de las estructuras de poder. Si vos hacías allanamiento y metías presos negros de la periferia, no había ningún problema. Digo, delincuentes rústicos, los narcos, los de siempre, los que habitan Piñero y otras cárceles federales. Cuando vos entraste adentro de los bulevares, ahí empezaron los problemas. ¿Y hasta dónde está especialmente la política metida en todo esto? La política pactó con el mundo policial muchas cosas. Y pactó también ordenar la calle. Lo que pasa es que la policía de Santa Fe es de muy mala calidad. Es una policía que perdió el control de la calle hace más de una década. Cuando digo el control de la calle, lo digo como sociólogo. El control legal de lo que pasa y el control ilegal. Porque si hubiera una policía santafesina con un férreo control de la calle, ciertas violencias no se producirían. Acá hubo un pacto con las divisiones judiciales que fue contra los monos, para exterminar a los monos. No digo que no lo merecieran, pero fue un pacto. Ahora, gran parte de esa división judicial terminó con Alvarado y no hubo nunca paz criminal. La violencia nunca paró. Sube un poco, baja un poco, pero del año 2012 en adelante acá no se sosegó. Una policía que ni siquiera controla el nivel de la violencia. Porque hasta la policía trucha, la policía ilegal, te controla la violencia, porque la violencia visibiliza el negocio criminal. Usted que conoce mucho Buenos Aires, ¿Rosario está peor que el conurbano? No. ¿O hay yo un creo blindaje? que en Rosario pasan dos cosas que son importantes que no se dan en este momento allá. Primero, la policía controla el territorio. Para mal o para bien, legal e ilegalmente. Allá. Cuando se rompe el equilibrio, hay violencia narco, enseguida se restituye el orden, poniendo presos, matando criminales y regulando el escenario. Una policía que tiene quiebres muy importantes, antes era de 45.000 hombres, hace 10, hombres y mujeres, hace 10 años, hoy de 90.000,
hay muchos procesos parecidos al deterioro de Santa Fe, pero aún sigue teniendo un control del territorio. Primera cuestión. Entonces ahí tenés un instrumento de gobernabilidad que acá no tenés. Segundo, no hay un nivel de fragmentación del mundo criminal. Uno de los mercados más importantes, San Martín, zona norte del Gran Buenos Aires, digamos, no hay una disputa criminal como acá, que hay un nivel de fragmentación tremendo. Acá se disputan búnker por búnker, delivery por delivery, sindicato por sindicato, sistema de extorsión, sistema... A ver, el búnker se balea con el de enfrente por un búnker, por un jueves, por un viernes, por la recaudación. Es decir, ¿por qué? Los líderes están detenidos. En las cárceles no se controla la situación. Las cárceles... ahora se está trabajando muy bien con Bortolossi. La llegada de Bortolossi fue un cambio enorme. La verdad que el desmadre de la presencia de Acuña como subsecretario fue enorme. Entonces con Bortolossi se fue ordenando un poco esa cuestión, pero la verdad que había pabellones que eran controlados por el mundo criminal. Parecía Envigado en Medellín, en la década del 90. La última pregunta. ¿Bajo qué concepto lo destituirían al gobernador Perotti? Cualquiera. Juicio político. Mirá lo que le están por hacer a Capitani, que dice que entregó subsidios para sectores políticos del peronismo. Lo que hicieron conmigo, un tuit. A mí me están despidiendo por un tuit, donde yo digo que los militantes que denunciaron aquella maniobra eran todos radicales. Ese es el motivo por el cual a mí me despiden. Es el proselitismo que ellos dicen. Pueden decir cualquier cosa. Si tienen los votos, tienen el apoyo de algunos sectores de la Corte Suprema, del establishment, de sectores mediáticos que militan en contra del gobernador Perotti. Lean ustedes bien los medios en Rosario y van a ver acá un foco de resistencia a Perotti enorme, con pauta, sin pauta, olvídate. Y no digo más, porque conozco el Palacio en materia de relación con los medios, y la verdad yo tengo una estima fenomenal por Omar Perotti. Para mí es una persona honesta y de bien, tengo un cariño enorme, me siento orgulloso de haber sido ministro de Omar Perotti. A mí, en mi vida político-institucional, me importa un bledo este trance. Yo reitero, si estaríamos en agosto del año 2019 y Omar Perotti, sabiendo lo que va a pasar, me ofrece nuevamente el Ministerio de Seguridad, volvería a aceptar. Gracias, gracias por haber venido.